Por último, para terminar, pues, ¿qué es Sedom? ¿Qué significa Sedom? Sedom es una palabra hebrea, significa Sodoma, es también un pueblecito que está en Israel, es un monte, pero en la novela es un símbolo, es el símbolo del refugio, del hogar que ellos no pueden tener y construyen en una carbonera, a salvo del horror que hay fuera. Es un capullo que hacen para ellos, es algo que les preserva de todo lo mal, de la intolerancia sobre todo. Sedom lo bautiza Joel así, con este nombre bíblico. Ellos intentan darle un cierto aire de hogar, pues con un colchón, con una cajita, con unas velas. Ahí es donde Joel escribe básicamente todo, casi todo, cuando ya tiene que dejar su casa. Y también es un lugar donde no todo es bonito, por supuesto, vamos, es bastante feo. Ellos intentan que sea un hogar, pero no es un hogar, es un sitio bastante cutre, es una carbonera. Allí también lo pasan mal. Y esta es otra de las escenas que os va a leer Luis, y de la que hablaba antes, de estos momentos en los que Andrei no entiende nada, no entiende a Joel, o sea, le estrangularía, y está al borde del ataque de nervios, como diría Almodóvar. Entonces esta es la tercera y última escena que leerá Luis, que transcurre allí, en la carbonera. Nunca vas a ceder, ¿verdad? Joel no contestó. Andrei se acercó un poco más y con suavidad le acarició los muslos hasta las ingles. Ante el contacto, el cuerpo de Joel se volvió a agarrotar. Con firmeza, detuvo el avance de esas manos y las deslizó hacia abajo, hasta posarlas de nuevo sobre las rodillas. Debería irme ya. Aún no es la hora. Ya, pero hoy tenemos mucho trabajo. La presión en sus rodillas y la necesidad de salir corriendo empezaban a hacerse insoportables. Se levantó y caminó unos pasos, dándole la espalda. Michi, ¿qué te pasa? Andrei no era idiota. Podía ser impulsivo, exuberante y cabezota. Excesivo como un torrente que le aturdía de puro amor hasta ahogarle, machacón hasta el agotamiento. Podía envolverle en el vendaval de su ímpetu como en el interior de un tornado del que tenía que estar constantemente emergiendo para no ser engullido del todo. Andrei era todo eso y a veces hasta podía parecer casi infantil en sus requerimientos. Pero no era idiota. Ya eran varias las veces que le había rechazado, de forma sutil y poniendo todo su empeño en que no se lo tomara como lo que era, un desaire, lo mirase por donde lo mirase. Y aunque hasta ahora Andrei no había dicho nada, y yo quería pensar que tal vez achacara su ostracismo al frío, al cansancio, al miedo, a lo incómodo del lugar, también sabía que era algo que no podía pasar por alto por cuarta, quinta o sexta vez consecutiva. Le sintió levantarse del suelo y acercarse a él. Joel había peleado, y hasta ahora la batalla se inclinaba a su favor por no consentirse ni un instante de abandono, porque intuía que si se otorgaba solo un momento de desahogo, un soplo de autocompasión, se vendría abajo. Tanto dolor en su interior no merecía otra cosa que ser ignorado, porque sabía que si le prestaba la atención, le devoraría. Su hogar ya no existía. Su padre era más que nunca un recuerdo, al ser una herida abierta y sangrante. Isaac y Hannah, unos desgarros, presencias intuidas tras el muro. Ahora su familia era un anciano solitario, una joven madre sumida en la depresión, una abuela cuyo único capital era el cariño por los suyos y el pequeño que dependía de ellas dos y por lo tanto de él, y él había querido ser escritor. Había amado la música
Y cuando Andrei había irrumpido en su vida como un ciclón con sus botas de fútbol, sus ojos transparentes y su sonrisa abrumadora, también había soñado con formar parte de él hasta el final, hasta un final muy lejano. ¿Dónde había ido a parar esa otra vida? Se sentía ahora tan responsable de unos extraños como desarraigado de los que realmente amaba, como si toda su vida interior se hubiera ido evaporando poco a poco, dejándole desnudo, de la misma forma que desaparecen las capas de una cebolla, exponiendo el interior a la vista, tierno y blando, desprotegido y vulnerable. Todo lo que conseguía escribir eran relatos estremecedores sobre gentes que, demasiado a menudo, morían o vivían sin esperanza, o sobre otras a las que hubiera querido amar y que le amaran, pero que sin embargo le odiaban. Heridas tan profundas que necesitaban ser plasmadas en papel para evitar que su cuchillada le aniquilara de puro dolor, pero sobre todo, abarcándolo todo, asfixiando casi cualquier horror, estaba él, el Obersturmführer, en sus pesadillas, en sus tardes agotadas y desfallecidas de hambre, al final de cada jornada y nada más despertar, en su esfuerzo brutal por levantarse y seguir viviendo, él, su bigote, su uniforme, su sonrisa lasciva, sus botas brillantes, siempre él. Y ahora también, instalado como un cáncer ponzoñoso entre ellos dos. Él temblaba cada vez que Andrés se le acercaba. Era él quien había convertido las caricias en invasiones. Por su causa se apartaba al borde del colchón y mentía, achacando su frialdad al hambre o a la fatiga, pero sobre todo por su culpa. Andrés acunaba entre sus brazos ahora un gran vacío. Joel le odiaba. Le odiaba tanto. Andrei le pasó los brazos por la cintura, abrazándole desde atrás. Joel se apartó. Déjame. ¿Pero qué te pasa? Joel sintió como sus ojos se humedecían y su garganta se apretaba en un nudo tan doloroso como asfixiante, y aterrado presintió que esa batalla la iba a perder, que el monstruo de la agonía iba a ganar el asalto. La gota del techo caía imparable dentro del cubo, que habían vuelto a colocar en su sitio después del arrebato. El sonido acuoso, rítmico, hipnotizante, le parecía a Andrei casi más siniestro que aquel otro, el que más habían temido escuchar, el de las botas taconeando en el suelo o el de la puerta abriéndose violentamente. El matraqueo del agua, golpeando en el fondo metálico del cubo y reverberando en la nada de la carbonera, le producía una desazón que no lograba canalizar en forma de algo útil. Le agarrotaba en una inmensa sensación de nada, de parálisis, de impulso abotargado y apremiante de hacer muchas cosas contradictorias, de no hacer ninguna. Sentía la necesidad de arrancarle a Joel lo que fuera que le estaba martirizando, de decirle algo, de no decirle nada, y solo abrazarle y hacerle saber que estaba ahí, a su lado, y a la vez un miedo verbal arraigado a los lados de la columna, helando sus pulmones y haciendo temblar sus manos, miedo al dolor de su compañero y al suyo propio, a no saber qué hacer con él si se le ofrecía, después de habérselo casi exigido, después de tantas peleas por no creerle capaz de sentirlo, después de haberlo provocado. Lo había provocado él. Podía casi palpar como ese miedo, o esa angustia, o acaso el mismo Joel, o todo a la vez, estaban a punto de desmoronarse, y no sabía qué hacer. Michi, amor mío. Joel, de espaldas a él, con voz rota y amortiguada, empezó a susurrar algo que Andrei no lograba entender. Chao. Joel, por favor, ¿qué dices? Joel sacudió la cabeza y siguió farfullando. Farsilten. Mis plegarias.
Joel, no entiendo lo que dices, amor. Es por lo que te he dicho. Sabes que no hablaba en serio. Perdona, Vinci, he sido un imbécil. Joel negó con la cabeza. No, que no es por lo que has dicho. Lo del camión y el héroe ha sido una grosería imperdonable. Lo siento muchísimo. No es eso, Andrei. Andrei percibió en el tono atormentado de su voz la lucha interior de Joel y se asustó más todavía. Entonces, ¿qué es, Michi? A veces me canso, Andrei, dijo Joel al fin con aire ausente, todavía de espaldas. Durante todo el día tengo que hacer como si las cosas no hubieran cambiado tanto. Como si ir todas las mañanas a la sastrería, saludar a Abraham y a las mujeres, trabajar, volver a casa. Todo eso seguirá siendo como lo que ha sido siempre. Veo a Gadit cada vez más delgada y más fatigada, a mis vecinos desaparecer uno tras otro, en mi casa a gente que no es mi familia. Andrei escuchaba sin atreverse a tocarle de nuevo. Eres un ser humano, Joel, como todos. No puedes cargar sobre tus hombros todo el peso del gueto y además pretender que no te afecte. Y no lo hago. Solo que a veces siento que no puedo más. ¿Y te niegas a compartir tu agotamiento conmigo? ¿Por qué? Lo estoy haciendo. ¿Lo estás haciendo, Joel? Joel se volvió. Ambos se miraron en silencio. Está bien. Voy a contártelo. Bueno, los pelos de plata, ¿eh? Bueno, ya sabéis que es una de las escenas más fuertes de la novela. Pues nada, yo por mi parte he terminado. Sí. Claro, sí. Eso, yo por mi parte he terminado, únicamente recordaros lo que es Sedom, para lo cual os voy a leer el último parrafito. Yo no leo como Luis, pero bueno, os hacéis. Sedom fue refugio y cárcel, es asilo de caricias que los dioses se empeñan en reducir a cenizas, fortaleza finalmente destruida, lugar que albergó los amores prohibidos y ocultó las pasiones diferentes, la ternura inconveniente, por contraria a la naturaleza de los que siempre quieren arrasarla, una y otra vez, el linaje de los malditos, es el último amparo de los contaminados, frente a la barbarie de los justos y los íntegros. Sedom está allá donde vosotros estéis, y volveréis a levantarla cada vez que caiga, porque Sedom es, en cualquier caso, vuestro hogar. Y con esto...